Sí, en esta segunda parte tendremos las dos ponencias que restan del panel y yo creo que nos quedará, si los ponentes se ajustan al tiempo establecido, nos quedará aproximadamente una media hora larga para el debate tanto de las ponencias de esta parte de la sesión como de las de la primera parte. Ahora intervendrán Paz Olaciregui y David Vila. Paz Olaciregui estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Carlos III, en esta universidad, y es máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales por la Universidad de Zaragoza, donde actualmente trabaja realizando su tesis doctoral sobre gestión, administración y evaluación de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género. Paz ha estado recientemente haciendo una estancia de investigación en Argentina unos meses y creo que su ponencia tiene que ver con esa experiencia. Lleva por título La violencia de género, una mirada global al complejo caso argentino. Cuando quieras, Paz. Bueno, gracias, Dani. Gracias a la organización. Es un placer volver a casa. Y bueno, para mí es un honor que estoy como comenzando en este mundo, estar acompañado de los ponentes que tengo en esta mesa, que de verdad para mí son como un estímulo siempre. Bueno, sí, como producto de esa estancia de investigación y de mi evidente argentinidad, nace este trabajo que se llama Una mirada global al complejo caso argentino, haciendo especial relevancia a la palabra global y a la palabra complejo. Esto, cuando voy con estas estancias a Argentina, había un diseño previo o previsto de investigación que tenía que ver con trabajos que ya había estado haciendo aquí, pero que evidentemente una realidad tan compleja tiró por tierra y preferí dejar el diseño que había previsto y dejar que la realidad me diga qué era lo que había que ver, ¿no? Entonces, recogiendo un poco las experiencias, es que nace este trabajo, que por supuesto está en proceso, y que nace en principio con la intención de servir como un análisis comparado entre lo que se estaba haciendo en España en el mundo de la violencia de género y lo que se estaba haciendo en Argentina. Pero muy sabiamente Manolo me dijo que no se pueden mezclar coplas con tangos, entonces esa intención inicial, bueno, aparece con algunas pinceladas en el trabajo, no es el objetivo final hacer un análisis comparado. Si entender la violencia de género es un asunto de derechos humanos, también hay que entender que esto supone asumir que ese fenómeno va a traspasar fronteras, ¿no? O por lo menos va a traspasar las fronteras del Estado-Nación, si es que eso todavía existe. Hablamos de un fenómeno global y hablamos de un drama compartido, pero evidentemente cada país tiene particularidades en torno a la violencia de género que tienen que ver con cuestiones como la cultura, como la organización del mercado de trabajo y, por supuesto, con las políticas públicas o las leyes que se hayan ido desarrollando en la materia. Y tienen que ver con el contexto y tienen que ver con una realidad particular. Ese contexto particular que yo me encuentro en Argentina es lo que intenté recoger con el objetivo principal de conocer qué es lo que se estaba haciendo, pero concretamente en los tres sistemas, no en el sentido, bueno, entendiendo sistemas como conjunto de instituciones y de agentes, ¿no? Que trabajan en esa materia. Los tres sistemas que yo considero que son como claves para la lucha de la violencia de género. El sistema policial, el sistema judicial y el sistema social, que en Argentina fue como político-social. Mi intención era recoger los discursos de esos tres sistemas y ver qué estrategias se estaban llevando adelante y descubrir si había puntos en común, si había fricciones, si había puntos de choque, etcétera, cuáles eran los agentes principales de cada sistema y cuestiones así. Lo hice utilizando una metodología mixta, por un lado explotación de datos cuantitativos, escasos de los datos oficiales que hay, y por otro lado con una serie de entrevistas en profundidad, 9 entrevistas en profundidad, con los operadores implicados en los tres sistemas que les mencionaba, judicial, social y policial, entre marzo y mayo del año que pasó.
Esto se hizo en Buenos Aires, y esta aclaración de que se hizo en Buenos Aires es importante y tiene que ver con esta idea de la complejidad, ¿no? De la complejidad argentina. Entonces hay como una serie de aclaraciones preliminares, son como 4 aclaraciones preliminares. Por un lado, entender que estamos hablando de un país que es una república federal que tiene 23 provincias, Buenos Aires solamente es una de esas provincias, pero precisamente ahí viven 16 millones de personas, que es el 37% del total. En la capital federal viven 3 millones de personas, por lo tanto es un territorio donde se concentra la mayoría de la población, pero además donde se concentra la mayoría de los recursos, evidentemente. Por eso hay que advertir que las conclusiones que se sacan, o sea, que yo puse el foco en Buenos Aires y que las conclusiones que se desprenden de este trabajo, bueno, hay que tener ciertos recaudos si queremos extrapolarlas al resto del territorio, porque la realidad de las provincias en Argentina es muy, muy distinta. La segunda consideración preliminar es otra cuestión que complejiza bastante cualquier análisis que se haga ahí, y es una cosa que creo que los medios de comunicación bautizaron la grieta, y es que hace más de una década, más o menos, todos los temas claves en Argentina están atravesados por posiciones políticas antagónicas y en permanente disputa. Entonces siempre parece que estás de un lado o estás del otro. Es muy complicado abordar un asunto como asunto de Estado y evidentemente diseñar e implementar políticas comunes y a largo plazo y como materia de Estado. Pasa en todo, pasa en los derechos sociales, pasa con la ecología, pasa con la educación y evidentemente pasa con la violencia de género. Hay algunas pruebas últimas de que esto va a ir cambiando, que realmente se va a entender la violencia de género como un asunto de Estado que incumbe a todos al margen de los partidismos, pero bueno, en los discursos que he ido recopilando se ve claramente, ¿no?, esta distinción o esta grieta. La tercera consideración preliminar es la oportunidad. Hoy es pertinente hablar de violencia de género en Argentina, pero también es posible, y esto no fue así siempre. A pesar de que la ley 26.485, que es la ley para la violencia de género, es del año 2009, recién ahora se diseñó el primer plan nacional para combatir la violencia de género. Recién estamos con el tercer registro de femicidios oficial. Todo es muy nuevo, y todo es nuevo gracias a un hito que marca toda esta lucha, que es lo que pasó con el colectivo Ni Una Menos y que fue en junio del año 2015. Nadie sabe muy bien por qué en junio de 2015 pasó lo que pasó con la convocatoria Ni Una Menos, por qué la gente salió de forma masiva a la calle, por qué en ese momento los poderes públicos dijeron que sí. Yo creo, o por lo que pude recuperar de los discursos, que fueron una confluencia de factores, evidentemente, y que intenté como aglutinar en 3 criterios, que es por un lado la pertinencia. Precisamente en mayo de ese mismo año, en mayo de 2015, había habido un femicidio especialmente cruel, que por supuesto del que los medios de comunicación se hicieron eco y que fue muy sonado. Por otro lado, la fiabilidad y la cobertura. La convocatoria la lanzan periodistas principalmente y agentes nada sospechosos de estar en un partido o en otro. Entonces eso genera cierta confianza y además cierta empatía, porque son mujeres instruidas, que tienen, ¿no?, un rol particular, que no lanzan la convocatoria desde un lugar de víctimas, ¿no? Entonces eso es como que logra democratizar en cierta medida la problemática e interpela a gente que tradicionalmente no está movilizada, ¿no?, o que no es especialmente activa. Y además la cobertura, porque se lanza por Twitter, entonces a través de las redes sociales evidentemente llega mucho más rápido y se hace extensivo. No, me lo dijeron las fundadoras, no era la intención, nadie esperaba que tenga la repercusión que tuvo, evidentemente fue una convocatoria que se lanzó de una forma así como simplemente para decirle al Estado que querían que los escuchen, que había un problema del que el Estado se tenía que hacer cargo.
Y precisamente el tercer criterio es la oportunidad. Faltaban 5 meses para las elecciones presidenciales. Entonces fue un momento clave para que los partidos políticos digan, bueno, aquí hay un puntito que quizás también podemos sumar, vamos a responder, ¿no? Y no es baladí esto, porque este proceso de bottom-up o de abajo hacia arriba con el que un asunto entra en la agenda política es una de las distinciones de lo que pasó en España. Si en España fue un partido político, a pesar de que ya se había trabajado muchísimo, evidentemente, pero que es un partido el que dice, bueno, vamos a diseñar una ley, está aquí. En Argentina es la sociedad civil la que está diciendo, aquí tenemos un problema que el Estado no está respondiendo. Entonces sale a la calle, exige y consigue colocar el asunto en la agenda política, y no solo colocarlo, sino controlar y presionar para que ese asunto siga ahí. Y ya lo vais a ver, con cuestiones muy puntuales, como que, por ejemplo, en el 2017, cuando se cumple el aniversario de la convocatoria Ni Una Menos, de los 2 años, 2 semanas antes se aprueban 2 leyes en la línea de la violencia de género, una que es muy conocida, que se llama la Ley Brisa, que luego voy a mencionar, y se lanza el tercer registro de femicidios, o sea, los datos del tercer registro de femicidios, 2 semanas antes del 3 de junio, ¿no? Y así se nota mucho ese trasvase entre la sociedad civil y la respuesta que está dando el Estado, o que está dando lo que están dando los partidos políticos, porque la sociedad sigue teniendo esa capacidad de presionar. La última consideración preliminar es entender que, bueno, a nivel teórico estamos hablando de una ley del año 2009, como decía, que a pesar de que parte con la misma idea central que la ley española, de 1/2004, entendiendo la violencia de género como la manifestación de las desigualdades históricas entre hombres y mujeres y de esta opresión de las mujeres, extiende el concepto de violencia de género más que en el de la ley española. Se entiende violencia de género no solamente a la relación de pareja o expareja y ese vínculo de afectividad, y además incorpora otros tipos de violencia, como la violencia institucional, la violencia mediática, la violencia laboral, la violencia obstétrica, que eso es llamativo, es una muy buena ley en la teoría, ¿no? Y esa es la parte teórica, ¿no? Y luego en la parte práctica, que estamos hablando de una realidad distinta a la española. Y aunque a mí no me gusta pensar solamente en los números, hay que ser conscientes de eso. En Argentina, en el año 2016, se contabilizaron, las cifras son distintas en función de cuál sea el organismo que las ofrece, pero unos 290 femicidios, ¿no? 290, 260, 240, depende el organismo, ya les digo, porque la Corte Suprema no considera todos los casos lo mismo que la Casa del Encuentro, por ejemplo, que es una sociedad civil, una asociación civil que sí recoge, o sea, que hace más extensible el término. Esa es la realidad, que además el 33% de esos femicidios se dan en la vía pública. Eso significa que las mujeres argentinas viven una realidad muy difícil constantemente, ¿no? Y que esos números están bailando en el imaginario constantemente. Bueno, yo parto en este trabajo de un marco conceptual evidente, que es el de la violencia de género, no solo como hecho o como fenómeno, sino también como concepto, y amparado esto desde el feminismo jurídico, claro. Y luego otra parte conceptual, que es la de la prevención, en términos de Kaplan, prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Son como los dos pilares conceptuales que cuidan el trabajo. En relación a la violencia de género, como que les comentaba, la ley argentina 26.485 del 2009 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, hay consenso en el que es una muy buena ley, que es una ley muy progresista, que tiene aciertos claves, como por ejemplo la recepción expresa del concepto de género y la transversalidad en el abordaje de la violencia, tanto para la prevención como para el tratamiento, la tipificación de otros tipos de violencia, como les decía, laboral, obstétrica, institucional y doméstica, el énfasis en las políticas públicas, la obligatoriedad de que se cumpla en todo el territorio, especialmente importante en un país federal en el que cada provincia tiene su propia constitución, la gratuidad del asesoramiento y de las actuaciones judiciales y la recepción de figuras especiales como por ejemplo la violación en el matrimonio, que eso es un avance muy evidente, ¿no?
Pero claro, como todas las leyes, la efectiva aplicación depende de la asignación de recursos, y no solo de la asignación de recursos, sino de la voluntad política y de la ideología, evidentemente, de quien tenga en su poder aplicar o no, o implementar o no partes de la ley. Ahí está. Bueno. Decíamos, es Argentina como un caso complejo. Entre los discursos, yo lo que hice fue intentar ver qué agentes estaban ubicados dentro de cada ámbito, de cada sistema, que sería el policial, el judicial y el político-social. Estos eran los datos que estuvimos hablando. Y a partir de ahí intenté recopilar información en torno a algunos temas que yo ya tenía en mente y otros que fueron surgiendo. En el ámbito, hablando de los discursos policiales, a priori las fuerzas y cuerpos de seguridad son vistas con cierto recelo, ¿no? Hay sobrevuela sobre ellos como la sombra o un estigma de sobornos, corrupción, este tipo de cuestiones, además de un machismo evidente dentro del cuerpo, ¿no? Me repitieron muchísimo frases como: cuando ibas a una comisaría a poner una denuncia de violencia de género, hasta hace nada se te reían en la cara, ¿no? Los policías que estaban recogiendo las denuncias no se creían la historia de la violencia de género. Por lo tanto, aparece o se ve como urgente, como necesaria la creación de cuerpos o de espacios en donde se puedan salvaguardar los derechos de estas mujeres que deciden ir a interponer una denuncia. Y una de las respuestas a esa situación son las comisarías de la mujer. Se crean en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, en algunos ayuntamientos, lo que se llama comisarías de la mujer. Esos espacios son unos espacios que tienen un equipo interdisciplinar que está abierto los 7 días, las 24 horas del día. Reciben a la mujer un equipo formado por psicopedagogas, trabajadoras sociales y psicólogos, donde hacen una primera entrevista como para valorar qué es el caso que se está tratando. Si consideran que es pertinente interponer una denuncia, que me parece relevante aclararlo, no siempre es pertinente poner una denuncia, no siempre. Ellos mismos me dijeron, a veces las víctimas solo quieren dejar constancia de un hecho violento y no quieren interponer una denuncia. Si consideran que es pertinente y que la mujer está informada lo suficiente, que tiene una red que va a contener y que ese proceso se va a poder mantener, pasan a una siguiente instancia en donde un oficial de guardia recoge esa denuncia, hace el cuestionario de valoración de riesgo y luego se interpone la denuncia. Bueno, claro, si esto funcionara siempre bien sería como fantástico. Es un espacio integral donde se hace un abordaje integral y donde se cree en la perspectiva de género. Las comisarías cuentan hasta con una ludoteca porque evidentemente en el 90% de los casos las mujeres van con sus hijos, ¿no? Entonces es un espacio incluso agradable físicamente. Pero claro, hay preocupaciones que aparecen y que están dentro del discurso, que surgen en el discurso policial, como por ejemplo la formación. O sea, los policías no tienen formación específica. Si es que la tienen, son casos puntuales y se hace de una forma voluntaria. Demandan apoyo psicológico. Gente que está constantemente en este tipo de situaciones demanda ese apoyo. La importancia del atestado. Ellos dicen, los jueces, hay una falta de comunicación evidente entre los distintos sistemas, entonces, aunque esto pasa en los municipios un poco más pequeños y no se nota tanto, porque hay cierto contacto con el juez de paz o con el fiscal, en los municipios que son un poco más grandes es muy complicado, los atestados nunca están bien hechos, entonces los jueces no se los toman en serio porque los atestados están incompletos, y evidentemente ahí como decía al principio, hay un cierto grado de machismo dentro del cuerpo en el que no solamente las decisiones que toman las mujeres no se tienen en cuenta, sino que además los hombres no se involucran en estas cuestiones dentro del ámbito policial. En relación al sistema o al sistema o al discurso social y político recogido, decir que lo social como agente es
la lucha contra la violencia de género, especialmente en Argentina, es especialmente importante cuando el Estado no tenía recursos y cuando el Estado no tenía ni siquiera datos o cifras oficiales. Fue la Casa del Encuentro, que es uno de los organismos o esta asociación civil más mencionados y que es referencia en la lucha contra la violencia de género, el que elaboraba los informes de femicidios a partir de recortes de los periódicos a lo largo y ancho del país. Iban haciendo un trabajo de hormiga cuando el asunto de la violencia de género ni siquiera estaba en la opinión pública. Ese agente, que es la Casa del Encuentro, me sirve como punto de partida para recuperar este discurso social, ¿no? En el 2004 era un movimiento de militancia, en el 2008 empiezan a hacer los informes de femicidio que el Estado a veces recuperaba y a veces no, pero piensen que en ese momento ni siquiera existía la ley de violencia de género. En el 2010 se convierte a centro de asistencia, donde también tienen un equipo interdisciplinar con abogado, trabajador social y psicólogo. En el 2012 empieza a trabajar en la incidencia de las políticas públicas y empieza a hacer un trabajo de lobby muy interesante, a tal punto que en 2016 redacta y presenta 2 leyes al Congreso. No lo hacen como una iniciativa legislativa popular porque necesitarían muchas firmas, lo que sí hacen es venderle esta ley Brisa a los diferentes partidos que están en el Congreso para que todos los partidos la firmen y para que se pueda presentar sí como una cuestión de Estado. Esta ley Brisa lo que pide es una compensación, un reconocimiento económico para los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, ¿no? Que ahora se aprobó la legislatura porteña y que ya tiene media sanción en diputados. Lo consiguió un movimiento social, lo consiguió una organización civil que presentó una ley que el Congreso terminará aprobando, ¿no? Y digo que es un agente social importante, ese agente en concreto, la Casa del Encuentro, pero también el colectivo o el movimiento Ni Una Menos, que en definitiva nace solamente como una convocatoria, pero que se va convirtiendo en un ruido de fondo que presiona y que sigue exigiendo al Estado y que además elabora cuestiones prácticas. Por ejemplo, el primer índice nacional de violencia machista lo elaboran los autores o gente del colectivo Ni Una Menos. Hacen una macroencuesta, que es la primer macroencuesta de todo el país, que responden alrededor de 60.000 mujeres a finales de 2015, para que ellos me decían, claro, el Estado no se hace cargo de los datos que vamos a sacar de aquí, pero sí nos sirve primero para visibilizar y luego para hacer un ejercicio de autoconciencia de lo que supone la violencia. Porque si nosotros vamos a trabajar solamente sobre los femicidios, tenemos que ser conscientes de que esa es la última expresión de la violencia, que todos sabemos que la violencia tiene una escala y que se puede detectar si somos conscientes de qué tipos de violencias existen. Entonces, que esta macroencuesta que repartieron y que tantas mujeres respondieron, 60.000 mujeres respondieron, sirvió para hacer este ejercicio de autoconciencia, ¿no? ¿Cuáles son las preocupaciones que recojo de este discurso social? Otra vez, la formación. A pesar de que evidentemente desde los movimientos sociales tienen una conciencia e incluso un bagaje académico o teórico mucho más potente que desde otros ámbitos o que de otras instituciones, igual falta formación, sobre todo para el trabajo práctico, ¿no? Una clara preocupación por no llegar a los barrios. Les decía, la realidad no solo entre provincias, sino en el interior de la provincia de Buenos Aires es bien distinta. La capital federal tiene una realidad y cuenta con unos recursos con los que no cuenta el resto de la provincia. El extrarradio es duro. A esos barrios hay organismos que no llegan porque no pueden acceder y porque las mujeres de los barrios nunca vienen a estos centros. Entonces, la gente que está trabajando en los movimientos sociales o en el sistema social pone el ojo y dice, esas mujeres las cruzan muchas vulnerabilidades y aquí tiene que ver lo de la interseccionalidad y aparece también muchas veces. Esas mujeres que están cruzadas por múltiples vulnerabilidades, la última violencia o la violencia que menos les preocupa es la violencia de género en realidad. Son mujeres pobres, hay muchas variables que hay que tener en cuenta y ellas conviven con esa violencia a diario y no consideran que sea la más importante de todas. Entonces esas mujeres ni siquiera acuden a buscar auxilio cuando viven este drama, ¿no?
Hay una demanda al Estado de que el Estado está gastando mucho en lo urgente, está construyendo refugios, están teniendo respuestas a corto plazo, pero que no hay una política a largo plazo y que no hay una inversión a largo plazo. Por supuesto, no se piensa en la prevención primaria, ni en la sensibilización, ni cómo incorporar esto como materia educativa, que es un reclamo también muy presente. Por supuesto, esta historia de las múltiples vulnerabilidades nos obliga o nos interpela para que abordemos la intervención desde una perspectiva de género, pero además desde una perspectiva interseccional, desde un nuevo paradigma, ¿no?, en el que estas otras variables se empiecen a incorporar porque eso es un ejercicio de responsabilidad, básicamente. Y otras de las demandas, porque ellas conviven con esas mujeres que van a presentar una denuncia, es la información a esas mujeres, la red, el sostén. Si esas denuncias, si esas mujeres no están informadas de lo que supone interponer una denuncia, el proceso no sigue, no se sostiene y queda en nada, ¿no? Para eso tiene que haber un lenguaje común entre los sistemas, sobre todo la exigencia va al sistema judicial, ¿no? El sistema judicial tiene que escuchar a las mujeres. Porque la denuncia tiene un valor simbólico muy importante para una mujer víctima de violencia de género. Entonces, si no tiene todas las garantías, si no se puede denunciar con todas las garantías, aunque nos estén insistiendo en la importancia de denunciar, desde los ámbitos sociales se tienen más recaudos y no siempre se va hacia una denuncia. Bien. El sistema judicial, que es el último, dentro del sistema judicial el discurso recupera un mantra que repite constantemente, que es que, por supuesto, la respuesta o la solución no va a ser penal, pero que si es penal tiene que ser con una perspectiva de género, evidentemente. El sistema judicial es el que yo encontré como un poco más organizado, como un poco más estructurado. Se han creado en el interior del Poder Judicial o dentro del sistema judicial organismos y oficinas concretas para abordar la lucha contra la violencia de género, como puede ser la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema en 2009, o como puede ser la UFEM, que es la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, que lo que hace es reforzar la actuación del Ministerio Público Fiscal a través del diseño de una política criminal específica y desarrollando estrategias de intervención fiscal y de litigio estratégico. Esos organismos puntuales son los que están llevando adelante la cuestión de género, y eso se nota mucho. Hay un organismo puntual, que es el agente que a mí me sirvió como clave, que es la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, que solamente funciona para la gente que vive dentro de la capital federal, y que es un organismo que está dando muy buenos resultados, pero que evidentemente tiene un límite de actuación muy definido, y que aunque la Corte Suprema Nacional intentó replicarlo en el resto del país, solo hay 5 provincias de las 23 que han creado. Evidentemente necesita mucha estructura, tiene un presupuesto de $14 millones y 160 trabajadores, y claro, no es fácil de montar semejante estructura en todas las provincias. Esa OBD, que recibe alrededor de 11.000 denuncias al año, trabaja también los 7 días de la semana y las 24 horas, y es un espacio interdisciplinar donde se recoge y se puede poner la denuncia para violencia de género, incluso se hace hasta la valoración forense dentro del mismo espacio. En una cuestión de 2 horas, la Oficina de Violencia Doméstica le pasa al juez directamente el caso y solicita la medida de protección. Es decir, la OBD desplazó el trabajo que tenían que hacer las comisarías o que hace la policía, y se encarga de llevar todo el proceso de la violencia de género. ¿Qué implica esto? Que es la puerta de acceso a la justicia para las mujeres, pero además que es como el nexo de conexión entre todos los sistemas, el social, el judicial y el policial. ¿Cuáles son las demandas del sistema judicial? Otra vez la formación, la formación específica en violencia de género, hasta ahora es voluntaria y numéricamente anecdótica. La ausencia de formación específica hace que las respuestas no tengan una perspectiva de género, evidentemente, y que las sentencias digan barbaridades, como por ejemplo que una mujer que no es dependiente económicamente no puede ser nunca víctima de violencia de género, ¿no? La ausencia de unificación de los fueros, que Laura mencionaba algo, lo que provoca es una diversidad y una multiplicación de respuestas, y de respuestas fragmentadas, ¿no? Entonces esto es muy complicado. Hay un solapamiento de la justicia estatal y de la justicia provincial, y también una falta de coordinación.
hay prejuicios dentro del sistema judicial que no se pueden borrar, que tienen que ver con un sistema judicial patriarcal en el que todavía se mantienen estereotipos de buenas y malas víctimas en función de la clase social que ocupan o de la ropa que tenía la víctima en un momento determinado, ¿no? Se pide mayor protección, ¿verdad? Entre las conclusiones, decir simplemente que la ley no modificó de forma sustancial la vida de las mujeres víctimas de violencia de género, que se asume un subregistro de denuncias, a pesar de que es altísimo el grado de denuncias, y que 2 de cada 10 de esos femicidios habían presentado una denuncia. Esto interpela y esto le exige directamente al Estado una respuesta. Hay necesidad de asumirlo como una política de Estado y, como decía, la ley Brisa o algunas cuestiones hechas en esa materia son un buen augurio. La formación en todos los ámbitos es una demanda clara, y también el trabajo con hombres, que claro, a veces nos preocupa tanto la situación de la mujer y tenemos claramente identificada que ella es la víctima, que nos olvidamos de la otra pata, que es el hombre, ¿no? La recuperación, la reinserción, el cambiar los valores, todo el trabajo de prevención primaria que tenemos que hacer. Nada más, me pasé como un minuto. Gracias. Muchas gracias, Paz. Un minuto, que en mi cronómetro eran 4. Si les parece, vamos a dar directamente la palabra al último expositor y aglutinamos todas las preguntas y cuestiones que tengan en el debate final. La última ponencia corre a cargo de David Vila, que es profesor asociado de Filosofía del Derecho en Zaragoza, donde también se doctoró en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, con una tesis sobre políticas sociales y criminales de infancia. Y su el tema de su exposición es Violencia de género y derechos sociales, especial atención a la consideración de las situaciones de violencia de género en las políticas de rentas mínimas. Cuando quieras, David. Vale, muchas gracias, Dani. Bueno, aparte de agradecer a la organización del Congreso la invitación, ya veis por el propio título de la ponencia que lo que vamos a hacer en esta parte es un poco descender a asuntos pues ya también menos generales y un poco más concretos en cuanto a la utilidad que pueden tener determinadas políticas sociales para apuntalar y hacer ganar efectividad a los derechos sociales relacionados con las situaciones de violencia, y por esa vía, que ya alguno de mis compañeros como Víctor ha comentado, por esa vía también favorecer la efectividad de un derecho a una vida libre de violencia y tal. Entonces nos vamos a situar ya más allá del plano penal y en un terreno de derechos sociales, sobre todo pensando en un derecho de autonomía de rentas, etcétera, un poco con este objetivo en la cabeza. Por eso yo agradezco no solo la invitación, sino también mi ubicación temporal en la mesa, porque voy a recoger muchas de las cuestiones que ya han presentado mis compañeros y mis compañeras, y eso pues va a ayudar al entendimiento a todo el mundo. Y sí que en algún punto a lo mejor la exposición se torna un poco demasiado casuística o demasiado de detalle. Vamos a estar hablando de políticas de rentas mínimas. Las políticas de rentas mínimas son, aunque puede considerarse una política social ya un poco caduca en sus planteamientos, en su correspondencia con la situación social y con la situación de exclusión social contemporánea, sí que tiene la ventaja para este análisis que es una política social muy consolidada en nuestros servicios sociales, y sí que tiene la desventaja, también hay que decirlo, que como es una competencia transferida a las comunidades autónomas, es un poco difícil el análisis completo de todo el mapa de políticas mínimas. En todo caso, en este terreno se está viviendo una gran actividad reformista, y yo creo que se va a intensificar en este final de legislatura autonómica y sobre todo en el inicio de la siguiente, y bien está que nos preguntemos si este instrumento, aparte de que nos parezca mejor o peor su pertinencia política de fondo, nos puede servir para ganar efectividad en un derecho a una vida libre de violencia, si nos va a dar herramientas útiles
con este objetivo. Y simplemente lo que voy a tratar de hacer es identificar algunos puntos de la regulación de las políticas mínimas, con un ejemplo un poco concreto, todavía en una ley en elaboración, todo como muy abierto todavía, pero sí que algunos puntos concretos en los que podemos intervenir regulativamente para ganar efectividad en la protección social vinculada a las situaciones de violencia. Y luego al final, si nos da tiempo, plantearemos algunos digamos, dilemas de política pública o algunas cuestiones que estaría bien discutir más allá de la que sea mi opinión. Bueno, un poco para orientar esto desde una perspectiva de derechos, yo creo que Manuel Calvo ha avanzado casi todo lo que tenía que decir en eso. Aquí partimos de la existencia de un derecho a una vida libre de violencia, en la justificación del derecho y en las fuentes que ha citado, vamos, me remito completamente. Y si hacemos un enfoque de riesgo de la violencia, identificaremos, que es algo que hace la literatura, como Patxi ha comentado en todas sus visiones de prevención primaria, secundaria y terciaria, identificaremos distintos factores de riesgo de sufrir violencia, pero también distintos factores protectores de poder salir de la violencia y poder consolidar una vida libre de violencia. Y en estos factores parece que la literatura sí que reconoce que la autonomía de rentas, una menor dependencia económica de otros sujetos, digamos que una cierta estabilidad económica, una cierta bienestar desde una perspectiva económica puede ser un factor protector y sobre todo un factor que anime y que consolide la salida de la situación de violencia. Entonces, desde esta perspectiva, bueno, yo creo que no cabe mucho recordar la situación de desigualdad que en general las mujeres, más allá de que sufran o no situaciones de violencia de género, tienen en materia económica. O sea, de esto después podemos entrar en datos, pero yo creo que es algo claramente notorio. Y lo que sí que podemos ver es que además esta situación de vulnerabilidad o de desigualdad económica, sobre todo en los casos de violencia, puede tener un factor de agudizamiento, y también en los supuestos en los que tenemos menores a cargo, tanto para la responsabilidad y la intensidad con la que se puede manifestar la desigualdad para en este caso las madres o las mujeres a cargo, como la repercusión que esta situación de violencia y de inseguridad económica tiene para los menores, nos da como un marco de intervención, un objetivo de intervención que en este sentido llegaría al target de las mujeres, pero también al de la infancia, ¿no? Que también, como Teresa bien ha recordado, también son como grandes olvidadas en las situaciones de violencia de género. Bueno, en este sentido, yo sí que creo que la regulación de violencia de género y la de las políticas de rentas mínimas sí que están viviendo algunos procesos paralelos de evolución. Creo que lo que hemos mostrado en la regulación de la violencia de género, una mayor complejidad en la regulación, más allá de las intervenciones penales, buscar también los medios de prevención con una perspectiva más amplia y medios de intervención social sobre la violencia, y así como una mayor subjetivación de las políticas, es decir, reconocer cada vez más que hay supuestos de violencia distintos, aunque el paraguas normativo y político nos sirva, pero que hay supuestos de violencia distintos que tienen especificidades notables que habilitan, que justifican y que hacen pertinente intervenciones también específicas. En el caso de las políticas de rentas mínimas, vemos una evolución también hacia una mayor subjetivación de estas políticas, es decir, estamos cada vez hablando menos de un tratamiento genérico de la pobreza y de la exclusión, un poco dentro del paradigma asistencialista, quizá inicial de los servicios sociales en un país como el español, donde han estado tradicionalmente muy poco desarrollados, y estamos entrando cada vez más al análisis de perfiles concretos, de problemas concretos de exclusión, que ya no pasan siempre por una exclusión de todo tipo, sino que ahora estamos en perfiles y en factores de riesgo mucho más específicos, que a veces no abarcan una exclusión de tipo social completa, sino que simplemente es un problema de rentas, un problema de inserción laboral muy concreto, muy vinculado a determinados tramos de edad, por abajo, por arriba, a determinadas situaciones coyunturales, pero que también se van arrastrando generacionalmente, etcétera.
de esta manera yo creo que podemos justificar que sí que existe la oportunidad de regular, factores de protección frente a la violencia de género y factores que animen a una salida consolidada de las situaciones de violencia desde algunos recursos de las políticas de renta, en particular de las políticas de rentas mínimas, que como sabéis lo que hacen son políticas que establecen un umbral de subsistencia económica y que completan los ingresos de las unidades de convivencia hasta llegar a ese umbral. Hay políticas de renta, las políticas de renta en España tradicionalmente han estado condicionadas a seguir un determinado, algo que se llama un acuerdo de inclusión, según el sitio se llama de otra manera, pero que siempre es el compromiso de la persona o de la unidad de convivencia que recibe las rentas de realizar determinadas acciones de manera proactiva para poder afianzar su proceso de inclusión, y que a nadie se le escapa que siempre han tenido un papel no solo de control social, sino también de hacer justificar que una no está recibiendo una prestación de subsistencia por nada, de manera gratuita, sino que hace a cambio por su integración. Y cada vez más no son mayoritarias, pero estas rentas tienen modalidades incondicionadas, en las que la unidad de convivencia recibiría la prestación sin tener que realizar, por decir así, a cambio o junto a esto ningún programa de inserción especial ni ninguna actividad de este tipo, porque se entiende que esos no son los mayores problemas que tiene, que esa es una actividad que las propias unidades de convivencia pueden articular por sus propios medios, y que lo interesante es intervenir simplemente sobre la carencia de recursos y luego articular trabajo social, pero no de una manera condicionada, no como requisito indispensable para seguir recibiendo la prestación, ¿no? Bueno, estos son los dos grandes modelos de políticas de rentas mínimas. Creo que para cualquiera de ellos vale los 5 elementos regulativos donde he identificado que cabría potenciar la protección a las unidades de convivencia donde existiera violencia de género. ¿De acuerdo? El primer elemento claramente es en el contenido de las prestaciones, es decir, en la cantidad que la unidad de convivencia recibe. Se podrían articular, esto no se hace en ninguna de los sistemas de rentas mínimas que, al menos hasta donde yo conozco, pero se podría articular un complemento a la prestación, un coeficiente que aumentara la prestación en caso de estar inmersas en esta situación. Lo que sí que se hace más es regular un complemento que refuerce la prestación en situaciones que en general se llaman de vulnerabilidad. Estas situaciones de vulnerabilidad, que muy a menudo se dejan a desarrollo reglamentario, lo cual también tendríamos que cuestionarlo como decisión de política pública desde una perspectiva garantista, porque al final la puerta de acceso a los derechos no sé si es lo mejor que esté establecida en rango reglamentario, pero en esa noción jurídicamente indeterminada con toda claridad de la especial vulnerabilidad hay tanto iniciativas como normativas que pueden pasar a reconocer distintas situaciones. Habitualmente, pues tener algún menor de edad inferior a 3 años, familias monoparentales, que esto también abarcaría mucho a situaciones de mujeres con algún menor a cargo, obviamente. Familias numerosas, que es como el abordaje típico de las políticas de rentas mínimas, ¿no? Un poco incrementar la prestación a mayor cantidad de miembros de la familia. Esto sería como lo más clásico y quizá lo que esté más en desuso. Y bueno, estas situaciones. Yo creo que en esto podría ser coherente introducir también la situación de violencia de género tasada como una situación, en este caso iure de iure, de vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, podríamos pensarlo. Otro complemento, que esto sí que es muy habitual en las políticas de renta mínima y que puede venir muy bien para situaciones de violencia, es complementar la renta cuando no se tiene una vivienda en propiedad, sino que se tiene que alquilar, ¿vale? Esto podría servir por un poco los cambios domiciliarios que pueden venir aparejados. Vale. Estamos hablando en todo caso de complementos de coeficientes pequeñitos, de 10-15% sobre la renta básica, digamos, ¿no? Básica quiero decir el umbral mínimo, no la renta básica así en sentido fuerte. Vale. Otro elemento sobre el que también se puede intervenir desde esta perspectiva es la definición de la unidad de convivencia, ¿vale? La unidad de convivencia es lo que antes se llamaba familia, pero que ahora ya tenemos una visión plural de la composición familiar y sabemos que la gente no solo vive porque tenga vínculos de parentesco familiar, sino que bueno, se junta
en hogares por otros motivos, y ahora lo llamamos unidad de convivencia. Bueno, en la definición de la unidad de convivencia esto podría tener un papel. A ver, la definición de la unidad de convivencia digamos que sería el sujeto básico que luego entra a la valoración de sus recursos y a la valoración de sus necesidades, y si es el caso recibe la prestación. En esto tenéis que tener en cuenta que cuanto más pequeña sea tu unidad de convivencia, mejor, porque más pequeño es el umbral a partir del cual tener derecho a la prestación. Por tanto, todas las regulaciones de políticas mínimas lo que establecen son ciertas restricciones a la hora de constituir nuevas unidades de convivencia. Y, por ejemplo, si una mujer, imaginemos que sigue teniendo un vínculo legal con el agresor, pero pretende constituir una nueva unidad de convivencia, si esta nueva situación no está amparada tiene cobertura legal en cuanto que se haya iniciado un trámite formal de separación, esta nueva situación, en principio, no suele tener la posibilidad de ser reconocida como nueva unidad de convivencia. De manera que si una quisiera solicitar la prestación, sus ingresos se van a computar en la misma unidad de convivencia que, en este caso, el agresor, ¿no? En este aspecto, que no sé si ha quedado muy claro, porque todo esto es como muy de detalle, en este aspecto se podría hacer valer la idea de que cuando una acredita de alguna manera, que eso luego lo veremos, una situación de violencia, su posibilidad de ser considerada como una nueva unidad de convivencia sin necesidad de haber iniciado trámites formales de separación, bla, 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 es posible, ¿no? Y ahí tendríamos una vía de entrada a la prestación más accesible, porque si ya solo se consideran mis ingresos como nueva unidad de convivencia, pues obviamente el umbral es más bajo, ¿no? Y la puerta de entrada más grande. Esto se está empezando a reconocer. Yo creo que en la nueva norma que hay en discusión en Aragón podrá ser posible, seguramente, y ya lo es claramente en el País Vasco, el decreto de 2010 que desarrolla la renta de garantía de ingresos, lo recoge explícitamente, ¿no? Se dice, para que veáis el tenor literal, es: cuando se trata de personas víctimas de violencia de género, aun cuando no hubieran iniciado los trámites judiciales de separación, pues esta sería la idea. Otro punto que es muy importante, donde podríamos introducir esta situación, y esto es lo más obvio, los requisitos que se exigen para tener acceso a la prestación, ¿vale? Esto tiene mucho desglose. El primero es la antelación que se exige en cuanto a la constitución de su unidad de convivencia. Es decir, ¿qué hacen las políticas de rentas mínimas? Dicen: no vas a tener acceso a la prestación si tu unidad de convivencia se acaba de crear, porque eso parece que puede facilitar la creación artificial de unidades de convivencia solo para recibir la prestación. Entonces dice: vale, muy bien, tú has iniciado una nueva familia, pero esta nueva unidad tiene que tener ya un cierto tiempo para que, bueno, pues esto sea, digamos, natural, no sea una cuestión artificiosa solo para recibir la prestación. En general, lo que se suele exigir, digamos que, bueno, suele ser un año. Esto es, por ejemplo, la regulación en el País Vasco. Creo que aquí también se podría admitir que en el caso de tener que haber abandonado el domicilio por una cuestión de violencia de género, este año no se exigiera. En el decreto vasco está esta excepción y yo creo que es bastante admisible en general. Otro criterio suele ser el de la edad. En principio, las rentas de políticas mínimas están pensadas para complementar los ingresos de las personas que están en edad laboral activa, ¿vale? Porque se entiende que los menores ya tienen otras vías de sustento y que las personas que pueden acceder a jubilación pues ya tienen otras vías. Claro, esto da problemas también desde la perspectiva de violencia de género. En el caso de la mayor parte de las políticas de inserción, donde la puerta de entrada suele ser a los 18 años, pues quizá no nos dé muchos problemas. Pero en las que son más potentes, en las rentas mínimas más potentes, como la Balear o la del País Vasco, que son incondicionadas, los umbrales de edad son relativamente altos. Creo que en el País Vasco son 25 años, en Baleares son 23 y tal. Bueno, pues por debajo de ese umbral podemos tener situaciones que, vamos, las estadísticas creo que no ofrecen dudas, de violencia de género. Sería bueno que esto fuera una puerta de entrada. Yo creo que en este caso no solo debería relacionarse con la violencia de género, pero sería un elemento interesante. Otro tema también relacionado con esto, con los requisitos, podría ser
esto es interesante. Las relaciones esto que he llamado relaciones de especial sujeción. Bueno, normalmente las políticas mínimas consideran que si tú tienes una relación de especial sujeción administrativa que pase por que haces uso de alguna residencia pública, y cuando digo de residencia pública hablo tanto de la prisión como de una residencia pública de ancianos o de atención especial, etcétera, no está justificado que recibas una política mínima porque digamos que tu subsistencia viene asegurada por la institución. Bueno, esto en el caso de las instituciones de protección residenciales, los recursos residenciales para situaciones de violencia, creo que es un error grande, porque el sentido de estos recursos es precisamente el de asegurar una cierta transición a una vida libre de violencia en la que tú ya puedas como regular tu propia vida sin esas vulneraciones de derechos y seguir adelante, ¿no? Y en este periodo, que lo suyo sería que no durara mucho, no estaría de más poder recibir esta prestación, porque te permitiría pues, organizar un poco con más recursos tu propia vida. Y creo, y además hay estudios cualitativos que hablan de las situaciones en estas residencias que creo que lo pueden confirmar, que consolidaría mucho el problema este de vuelta a situaciones de violencia, ¿no? Esto creo que es bastante viable y que poco a poco también, si hay grupos políticos que se empeñan, va a poder introducirse. Y lo mismo con los temas de conciliación. Otra regla de esto es, bueno, como las rentas mínimas están pensadas para que la gente trabaje y son como la última ratio en caso de que una no pueda tener recursos por la vía laboral, pues en caso de que tus ingresos sean bajos, no porque no puedas acceder a más horas de trabajo, sino porque tú hayas elegido tener una suerte de medida de conciliación, es decir, de reducción de jornada, para el cuidado de hijos, para el cuidado de familiares, etcétera, tal. Bueno, todas estas situaciones suelen excluir la posibilidad de percibir las rentas mínimas. Algo que en las trayectorias de salida de la violencia se podría pensar que no tiene mucho sentido, porque esos momentos de salida de la violencia pueden ser momentos de una inflación de necesidades de cuidado de los otros, pero también de cuidado de sí, ¿no? En los que admitir cierta compatibilidad y así lo hacen las regulaciones de violencia, de estos mecanismos de conciliación con la posibilidad de recibir complementos como rentas mínimas, yo creo que podría tener sentido, ¿no? Para estos periodos transitorios de salida de violencia y tal, creo que podría ser bastante útil. Otro elemento, y perdón por el chorreo aquí como de muchos casos, pero es como para que pensemos en una política pública dada como la de rentas mínimas, cómo podemos traer el problema de la efectividad de derechos en un terreno relacionado con la seguridad, con esto, ¿no? Yo creo que es importante como hacer este ejercicio de imaginación. Muy importante es pensar, podemos establecer también protecciones para violencia de género en la determinación de recursos. ¿Qué significa la determinación de recursos? Bueno, básicamente las políticas de renta mínima funcionan con que a partir de determinado umbral te complementan la renta que tú tienes, pero si tú ya tienes determinados ingresos, esos ingresos no te los complementan. Quiere decir que si imaginemos que el umbral es recibir 600 euros al mes. Bueno, si yo ya por un seguro que me hicieron mis padres o por un trabajillo que tengo recibo 200 euros al mes, pues la comunidad autónoma solo te pagará 400, solo completará esto. Bueno, ¿y cuál es la posibilidad de protección de violencia? Pues reconocer que los determinados ingresos provenientes sobre todo de prestaciones públicas que están destinadas ya a proteger estas situaciones de violencia, podrían exceptuarse del cómputo, es decir, los sacaríamos del cómputo. Por ejemplo, las ayudas de urgencia. ¿Tiene sentido que una ayuda de urgencia que una recibe para poder alquilarse un piso rápidamente y salir de la situación de violencia y que se puede mantener durante algunos meses y un poco alguna ayuda de urgencia para alimentos y tal, computen a la hora de hacer este cálculo? Pues yo creo que no tiene mucho sentido si estamos hablando de proteger y de garantizar una situación transitoria de violencia de género. Esto, claro, la cantidad de cosas que nos podríamos
plantear aquí con qué cuestiones no computarían o cuáles otras, son muchas. Esto es un campo muy heterogéneo, hay que pensarlo. Algunas tienen que computar, no podemos llegar a rentas mínimas muy altas, pero sí que hay que pensar en qué punto liberar del cómputo determinadas rentas no puede favorecer precisamente eso que queremos conseguir con otras políticas sociales más especializadas de protección de la violencia de género, ¿no? De manera que pensemos las políticas sociales con un poco de talento y de forma coordinada. Y luego, muy importante, esto regulativamente es lo que tiene más peso, los límites máximos de las prestaciones de rentas mínimas. Aquí, aunque parezca que las prestaciones de rentas mínimas tienen un montón de complementos que se pueden acumular y que una puede llegar a recibir una cantidad bastante grande de dinero, lo cierto, en casi todas las regulaciones que conocemos, es que el límite que se pone a la renta que se recibe es bastante bajo. Y yo creo que es bastante bajo, sobre todo para determinadas condiciones sociales en general, pero si una se encuentra en situaciones de tránsito, de salida de la violencia de género, creo que esto se hace como especialmente, yo diría que hasta cruel, ¿no? Poner límites máximos bastante bajos. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en el proyecto de ley que se está discutiendo en Aragón, es que el límite máximo de la renta, hay una modalidad que no es condicionada a ningún acuerdo de inserción, es el 60% del IPREM, que son 300 euros. Con 300 euros ya podéis imaginar que no vive ni en violencia de género ni en ninguna situación, ¿no? Pero es que la que no está la que es condicionada, es decir, la que ya te llevaría a hacer un programa de inserción y tal, con todos los complementos, con todas las situaciones de vulnerabilidad acumulada que os podéis imaginar, nunca puede llegar más allá del salario mínimo interprofesional, que claro, para una unidad de convivencia pequeña, pues a lo mejor podría servir en algún momento, pero imaginémonos que tenemos que salir del domicilio, alquilar un nuevo domicilio, hemos tenido que cambiar de trabajo, estamos en una situación de tránsito vital, buscando nuestra seguridad y reconstituir una vida libre de violencia, ¿no? Pues ahí creo que el SMI como límite máximo igual podemos ir un poco más allá, ¿no? Porque tenemos al final unos objetivos de política social y de políticas de seguridad que creo que son ambiciosos. Vale, y con esto ya voy a acabar planteando algunos, digamos, dilemas de política pública. A ver qué os parece. El principal, bueno, hay problemas siempre en cómo consideramos la violencia de género, pero creo que sobre esto conocéis suficientemente. Con cuánta duración consideramos que, una vez que hemos reconocido la situación de violencia, podemos aplicar estas protecciones cualificadas, ¿no? Pero bueno, las principales, las que creo que tienen más fondo en cuanto a metodología de intervención en materia de violencia, articulamos esta protección cualificada desde este sistema, que es el que yo estoy como explicando, que serían los servicios sociales generales, porque esto va todo por servicios sociales generales, o sería mejor articularlo a través de los servicios sociales especializados en materia de violencia, ¿vale? En estos segundos tendríamos mayor visibilización del problema y una intervención más especializada. Pero también creo que tendríamos un problema de machismo latente en cuanto a identificar esto que ha sido un meme muy claro de la lucha patriarcal contra las regulaciones de violencia, que es el de presentar que cuando una denuncia violencia automáticamente le dan dinero, bueno, de esta manera la protección a la violencia estaría más transversalizada dentro de políticas públicas de rentas mínimas. Yo creo que puede ser un debate interesante. Y luego también hay una cosa con la que quería ser crítico, ya para acabar, que es que, claro, esto, o sea, aquí he tratado de presentar oportunidades de introducir mayores protecciones al derecho a la vida libre de violencia por la puerta de entrada de las políticas de rentas mínimas. Pero si uno atiende a este modelo de políticas sociales, hay que darse cuenta que estas políticas sociales cada vez más subjetivadas, cada vez más especializadas, cada vez más targetizadas en determinados target, ¿no? de protección, corresponden también a un enfoque, que yo creo que se puede decir sin problema, neoliberal de las políticas públicas, es decir, un enfoque en el que las políticas sociales están especializadas en determinadas situaciones y vamos abandonando poco a poco las políticas sociales de protección abstracta y de solidaridad sistémica, digamos, del estado del bienestar, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto aquí al proponer esto estamos aprovechando un terreno de juego que es el que tenemos, pero también hay que ser conscientes que quizás
un reforzamiento más sistémico de los servicios públicos y de las transferencias indirectas a escala, repito, a escala sistémica, pueda ser una estrategia, esto ya política, quizá más eficaz que esto que suena bien, yo creo que suena bien, pero que tiene también estas limitaciones de largo recorrido, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es aprovechar al máximo las oportunidades regulativas que tenemos en contextos políticos dados, pero también pensemos acerca de que si queremos que el derecho a la vida libre de violencia sea un derecho con un reconocimiento y con una protección del máximo nivel, tendría que estar asociada a unas transferencias indirectas y a unos servicios públicos absolutamente generales y abarcativos de todas las situaciones, y no solo de aquellas en las que existiera una especial vulnerabilidad económica, una situación de vulnerabilidad que interseccionara, ¿no?, con esta. Bueno, entonces yo ahí también lo quería dejar. Muchas gracias por la atención y perdón por la casuística así un poco de detalle. Bien, muchas gracias, David.